Hola amigos, hoy quería hablarles de especies que se extinguieron en los últimos 50 años, pero antes que nada agradecerle a Eduardo Pérez que con su colaboración me ayuda a traerles este tema que no está tratado en YouTube. Y hace 50 años se extinguía el tigre del Caspio, el río Tigris que junto con el Éufrates bañan el valle de la Mesopotamia asiática, cuna de la civilización occidental, lleva su nombre por la abundancia de estos animales que poblaron sus márgenes. Fue el segundo en tamaño entre las subespecies de tigre. Su cuerpo largo y robusto medía entre 160 a 200 centímetros y podía llegar a pesar 120 kilos. Este animal tenía una melena alrededor del cuello. Sus orejas eran cortas y pequeñas y daban la impresión de no tener pelos. Era el más estriado de los tigres. Su cuerpo estaba cubierto de franjas que iban del dorso a los flancos, donde se desdoblaban. Las rayas anteriores eran más largas y se estiraban hasta el vientre, donde cambiaban de color y pasaban del negro al marrón o bien al color óxido. El gobierno soviético creó un plan de erradicación del tigre del Caspio para permitir un mayor crecimiento de la frontera agropecuaria en tierras silvestres. El ejército ruso tenía órdenes de comenzar con las costas del mar Caspio y continuar por los territorios circundantes. Por desgracia, el plan fue un éxito. Además, una piel de este animal en el mercado negro podía alcanzar la suma de $1.000. Japón fue el principal importador de pieles. Sus huesos, de supuestas propiedades curativas, se vendían en China y en Corea. En 1950 un censo contó en libertad 50 a 80 ejemplares. En 1959 murió el último tigre iraní en el Parque Nacional Golestán. En 1970 todavía vivían algunos ejemplares en Turquía, pero el último animal murió en una zona de los Montes Elbrus en 1973. El grizzly plateado mexicano era la subespecie más pequeña de osos pardos y la que más recientemente fue exterminada. Vivía en una región que no tenía demasiadas variaciones térmicas, por lo tanto no tenían la necesidad de invernar. Su dieta era omnívora y recorría largas distancias en busca de alimentos. Solitarios la mayor parte del año, solo se encontraban en pequeños grupos para el apareamiento y el cuidado de las crías. El oso plateado o argentio ocupó toda la parte suroeste de Estados Unidos, Arizona, California, Nuevo México y Texas, y el norte de México. Los últimos grupos vivieron en la cuenca de Yaqui, en la Sierra Madre en Sonora. En el siglo XIX los Estados Unidos comenzaron a crecer y mucha gente se desplazó a las áreas donde habitaban estos animales. Al mismo tiempo, más gente en México se movía hacia el norte. Hacia 1930, el oso plateado ya no se podía encontrar en Estados Unidos. Paralelamente, solo quedaban 30 de ellos viviendo en México. En 1960, los charros, es decir, los ganaderos mexicanos, determinaron matar a los que sobrevivían. El último ejemplar solitario fue muerto en 1967. Se sabe que 3 cazadores fueron los responsables del exterminio de los últimos animales. Sus víctimas, una hembra y sus 3 crías. Lo trágico es que los cazadores sabían que eran los únicos y aún así los mataron. En febrero de 1986, un escritor del National Geographic narró que un campesino mexicano avistó un grizzly plateado hacia 1983 en la frontera mexicano-norteamericana, pero nunca más se tuvo noticias de otro avistamiento. Esta pequeña rana no superaba los 5 centímetros. Su color era marrón aceituna o casi negro, con notorias manchas redondeadas oscuras sobre su dorso. Su vida estaba muy asociada al agua. Nunca se localizaban a más de 4 metros de ella. Habitaban torrentes rocosos entre 400 y 500 metros de altura, en un reducido y fragmentado sector de los bosques de Queensland. Su rasgo distintivo era su reproducción. Los huevos fertilizados, unos 40, eran tragados por la hembra y completaban su desarrollo en el estómago. En este periodo ella no se alimentaba y dejaba de producir ácidos digestivos. Luego de 6 a 7 semanas, las hembras daban a luz a 25 crías. Se cree que los huevos restantes o eran digeridos o simplemente no eran tragados al comenzar la incubación. Después de 4 días, la rana volvía a comer.
Sus poblaciones estaban formadas por pocos individuos apartados entre sí. Las razones de su desaparición son múltiples: el hongo quítrido, la invasión de especies introducidas, la degradación de la calidad y el caudal del agua. En cautiverio no era dócil, ya que luchaba mucho al ser manipulada, por lo tanto los intentos de criarlas fueron infructuosos. El último individuo murió en un laboratorio en noviembre de 1983. Existieron unas 100 especies de caracoles del género Partula y todas variaban en apariencia. La mayoría alcanzaba 2,5 centímetros de largo, con un diseño de color que iba del gris claro al oscuro, marrón y en algunos con toques de blanco. Se distribuían por algunas islas del Pacífico como Tahití, Moorea y Guam. En contraste con estos inofensivos caracoles, los caracoles arbóreos africanos, achatina, son temibles gigantes devoradores de hojas. El gobernador de las Islas Reunión los hizo traer desde Madagascar para que su esposa pudiera seguir comiendo sopa de caracol, a la que se había acostumbrado. Estos escaparon de su jardín y en poco tiempo devastaron la isla y sus cultivos. Hacia el año 1847 ya habían alcanzado la India. En los años 30 se extendieron por las islas del Pacífico. Temiendo la invasión, se buscó un control biológico para los voraces caracoles africanos. Este se halló en el caracol asesino de la Florida, Euglandina, terrible carnívoro que persigue el rastro mucoso de sus parientes y los devora vivos dentro del caparazón. Liberados en la isla Moorea el 16 de marzo de 1977, los caracoles asesinos de la Florida se interesaron más por los Partula que por los achatina. Para 1984 ya habían sido exterminadas 7 especies de caracol en la isla y alrededor de 1986 los caracoles nativos sumaban 50 especies extintas. Esta ave fue conocida con varios nombres: somormujo de Atitlán, zambullidor grande de pico moteado y en lengua nativa, mamapoc o patopoc. Su distribución se restringía al lago Atitlán, en el estado guatemalteco de Solola. Su hábitat se limitaba a una región resguardada del lago entre volcanes que forman una isla geográfica que posibilitó la pérdida de su capacidad de vuelo y el desarrollo de su gran tamaño. Nunca fueron demasiado abundantes. Un censo dio solamente 200 ejemplares, pero poco tiempo después se fue introduciendo progresivamente a las aguas del lago Atitlán una especie norteamericana de pez, la perca de boca grande. La perca fue un voraz depredador que consumió con extrema rapidez los recursos de los cuales dependía este somormujo. A esto se sumó el desarrollo del turismo en la región, la tala de los juncos donde anidaban, la caza, el tráfico de embarcaciones en el cuerpo de agua, un fuerte terremoto ocurrido en 1976 que causó un brusco descenso de las aguas y la muerte del guardaparques encargado de custodiar el lago durante una cruenta revuelta política. Como si esto fuera poco, las aves se enredaban en las redes de los pescadores donde se ahogaban, y la suma de todos estos factores produjo su extinción. El leopardo bereber fue el único leopardo que habitó las orillas del Mediterráneo occidental. Este carnívoro llegaba al 1,90 m, al que se sumaba su cola, que superaba 1 metro más, y su peso rondaba los 90 kilos en los machos, los cuales tenían un porte superior al de las hembras. Habitaba los bosques de cedros en las laderas de las montañas del noroeste de África, donde abundaban monos y cerdos salvajes. Su antigua distribución abarcaba Marruecos, Argelia y Túnez. Para protegerlo, se fundó en Argelia el Parque Nacional de Babor, pero a esa altura ya era muy tarde. Los últimos registros en Marruecos fueron de 100 ejemplares y desde 1974 no se tienen noticias sobre este magnífico felino en libertad. Su bella piel y el hábito de matar ganado doméstico causaron su extinción. Otra variedad de leopardo extinto recientemente es el leopardo de Zanzíbar, felino endémico de la isla de Unguja en el archipiélago de Zanzíbar en Tanzania. Con 35 centímetros de longitud, el chorlo esquimal fue el más pequeño de las 8 especies del género Numenius. Fue una especie que realizaba largos viajes migratorios. Durante el siglo XIX, millones de estos chorlitos surcaban los cielos en sus desplazamientos
desde la tundra ártica, que era su área de nidificación, hasta las llanuras pampeanas, en su área de alimentación. Durante el siglo XX, sus bandadas sufrieron una extraordinaria regresión. Esto se dio por 3 causas bien establecidas. La primera, los cambios climáticos, los cuales dificultaron sus migraciones y su reproducción. La segunda, las profundas transformaciones agrarias a lo largo de las grandes llanuras que coincidían con sus rutas migratorias. La tercera fue las matanzas que se realizaban en cacerías organizadas. Estas afectaron a la especie de forma alarmante. Existen registros de brutales exterminios llevados a cabo en Alaska y Canadá. En una sola jornada llegaron a ser muertos más de 7.000 ejemplares. Se los vio por última vez en Argentina en 1939, en la bahía de San Borombón. En el Caribe, en el año 1964. En Norteamérica, en 1976. Y las últimas 6 aves fueron vistas en el delta del río Mackenzie, en Canadá, en 1987. La extinción del colobo rojo de Miss Waldron es la primera de un primate desde el año 1800. Su descubrimiento se produjo en 1933, es decir, que no convivimos con él ni siquiera un siglo. Esta subespecie de colobo rojo se caracterizaba por tener un perfil recto, una nariz no tan respingada como las demás variedades y un pelaje de color negro brillante y caoba. Desde el año 2000 no existe ninguna evidencia de la especie, por lo tanto ha sido declarado como extinto. Los científicos nunca pudieron replicar su dieta y por lo tanto no tuvieron éxito en criarlos en cautiverio. Este mono se extinguió como consecuencia de la cacería y de la fragmentación de su hábitat por la deforestación. El 10% de las 608 especies y subespecies de primates del mundo podrían desaparecer en pocas décadas más. El bucardo era un gran rumiante que alcanzaba los 70 u 80 kilos en el caso de los machos y entre 45 y 50 kilos en las hembras. Su pelaje tenía distintos aspectos y coloraciones, dependiendo de la época del año. En verano era corto y de color marrón, mientras que en invierno era denso y las tonalidades se oscurecían. Vivía en grupos independientes, por un lado las hembras con sus crías y por otro los machos maduros. Solo se formaba en pequeñas manadas en la época de apareamiento. Tras la Guerra Civil Española no había bastante comida en la región de Ordesa, por lo tanto cazaban a las cabras. Recién en la década de 1990 se tomaron iniciativas de urgencia. Para ese momento solamente quedaban 10 cabras. En 1996 se capturó un ejemplar para cruzarlo en cautiverio, pero no tuvo éxito. En un segundo intento se soltaron 2 machos de la variedad hispánica en la zona donde habitaban los últimos bucardos para tratar que la última hembra quedara preñada, pero la operación también fracasó. En enero de 2002 fue encontrada muerta la última hembra, llamada Celia. Ella tenía un collar radiotransmisor colocado en 1999 para seguir sus movimientos. Gracias a este elemento fue localizado su cuerpo bajo un árbol caído que aplastó su cabeza. Su muerte fue un accidente. En el año 2003, con su material genético, se intentó la clonación. El nacimiento se produjo el 30 de julio de 2003 por cesárea. El cabrito nació vivo, pero falleció unos minutos más tarde por problemas respiratorios. Esta fue la segunda muerte del bucardo. Bueno amigos, si les pareció importante la información que les traje hoy, los vuelvo a encontrar algún otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.